pueden ver. Bueno, el tema del día, ya el título es muy importante para ustedes y para los profesores. El tema es tejidos y órganos linfáticos. El tema no es sistema inmunológico. El sistema inmune es una materia que es inmunología, que la tiene en el quinto año. El sistema inmune es muy complejo, uno de los sistemas más complejos. Como siempre venimos diciendo cuando hablamos de cada materia, ¿para qué se inventó este sistema? No pasamos para qué se inventó el aparato cardiovascular, ¿para qué sirve? Bueno, este sistema, la naturaleza lo tuvo que inventar, el sistema inmune, para defendernos de los microorganismos. Virus, bacterias, parásitos, hongos. Porque una bacteria se defiende de los virus y de otras bacterias, tiene sus mecanismos mucho más sencillos. Los mamíferos tienen mecanismos muy complejos. Es uno de los sistemas más complejos el sistema inmune. Hoy en día ya es una especialidad. Van a tener la materia, una parte en tercer año y tienen otra parte en sexto año. Y hay infinidad de enfermedades por falla del sistema inmune. Ahora, en histología, y esto también se los comunico a los profesores cada vez que vamos a tomar examen, el tema no es sistema inmune, el tema es órganos linfáticos. Hay que conocer los órganos linfáticos, la parte histológica, la parte microscópica, y en anatomía, la parte anatómica. El funcionamiento es dos palabras que tienen que saber, porque sería imposible que aprendan ahora el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, el tema es órganos linfáticos. Los órganos linfáticos, desde el punto de vista histológico, lo que tienen en común es que están formados por tejido linfático. El tejido linfático, o ven ahí, es un tejido conectivo, pero que tiene, la mayoría son linfocitos, en lugar de ser la mayoría fibroblastos o fibrocitos. Un tejido conectivo con una mayoría de linfocitos. El tejido linfático es un tejido que se ve oscuro en los preparados, muy basófilo se ve. ¿Por qué? Porque es un tejido que tiene muchos linfocitos. Los linfocitos tienen un núcleo con cromatina densa y eso hace que se vea muy oscuro el tejido linfático y se vea muy basófilo todo el preparado histológico y con una enorme cantidad de células. Entonces, es un dato muy importante para ir a la parte práctica, al diagnóstico. El sistema inmunológico, desde el punto de vista de la anatomía y la histología, está formado por órganos linfáticos, que son los ganglios linfáticos, el vaso y el timo, y la médula ósea. Esos son los órganos linfáticos. Y también hay tejido linfático difuso, o sea que no forma órganos, sino que está dentro de un órgano. Todos los órganos tienen defensa inmunológica. Entonces todos los órganos tienen una parte que es de tejido linfático. Todos. Si no, no se pueden defender. Y eso se llama tejido linfático difuso, hay en todos los órganos. En algunos órganos hay mucho tejido linfático. Y entonces se forman nódulos linfáticos. Un nódulo es como una pelota, una bola de fuchibol. Un acúmulo, sí, una pelota, ¿está bien? Portugués, pelota de fuchibol. Bola de fuchibol. Bueno, eso es un nódulo. Así que hay órganos que tienen tanto tejido linfático que se forman estos nódulos. Ahora, los órganos que son linfáticos principalmente y que tienen otras funciones, pero la principal es linfática, son los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso y el timo, que son los que vamos a ver. Así que en realidad no deberían preguntarles nada del sistema inmunológico, histología. Yo se los explico a los profesores. Sí, en la clase el profesor les da una introducción seguramente, que la vieron en primer año, linfocitos T y B, inmunidad humoral y celular,
Cuestiones básicas que saben de primer año. Si van a profundizar, hay libros de inmunología enormes que son además extremadamente complejos, porque la inmunología es una especialidad, hoy en día es una especialidad molecular. El sistema inmune funciona en base a combinaciones de moléculas. Todo es una especialidad molecular, o sea, hay que saber muchísimo de bioquímica para ser inmunólogo. Muy bien. También podemos dividir a los órganos del sistema linfático en primarios y secundarios. Los primarios son los órganos que fabrican linfocitos y son la médula ósea y el timo. Esos fabrican linfocitos. También se puede poner como primario lo que se llama GALT, que es el tejido linfático asociado al tubo digestivo gastrointestinal, por eso la G. El aparato gastrointestinal, el tubo digestivo, tiene muchos linfocitos, porque estamos comiendo todo el tiempo cosas contaminadas. Y entonces tiene mucha cantidad de linfocitos y también se puede considerar un órgano o un tejido linfático primario, o sea que fabrica linfocitos. Y después los secundarios son órganos donde no se fabrican linfocitos y son los ganglios linfáticos, el vaso y todos los demás tejidos del sistema inmune que están en todos los órganos. Por ejemplo, van a ver que hay un montón de siglas que terminan en ALT. Associated Lymphatic Tissue, tejido linfático asociado. Y la primera letra me dice dónde está. M es de mucosas, o sea, MALT es tejido linfático asociado a las mucosas. O sea, todas las capas mucosas de los tejidos, de los órganos, tienen tejido linfático que se llama MALT. Dijimos que el del tubo digestivo es el GALT. Lamentablemente en español, bueno, son costumbres, pero tenemos la costumbre de que hay muchos términos que se usan en inglés en lugar de usarlos en español. Quedó esa costumbre, no sé, muchas cosas, que casi todo, digamos, se habla en español, pero hay muchos términos que se usan en inglés, como estos. Entonces, el GALT, tejido linfático asociado gastrointestinal. Y también estaría el SALT, tejido linfático asociado a la piel, skin, piel. Entonces sería sal. Así que bueno, podemos seguir inventando un montón. BALT, tejido linfático asociado a los bronquios. Y así podríamos inventar el que quieran. El que quieran. Todos los tubos tienen, y que menos tiene es el aparato urinario. Pero podríamos decir que es el UALT, tejido linfático asociado urinario. Podríamos inventarlo en este momento y estaría bien, porque tiene tejido linfático, pero no tiene tanto. Porque la orina normalmente no tiene por qué estar contaminada, así que no necesita tanta defensa. Pero la comida sí, y el aire que respiramos sí, entonces hay mucho tejido linfático en el tubo digestivo y respiratorio. ¿Comprenden? De todo modo, lo que nos interesa a nosotros son los 3 órganos linfáticos que vamos a estudiar en histología, que, tal como les digo en todas las clases, es muy importante saber empezar a hablar cuando les hacen una pregunta en un examen oral, no quedarse callados. Entonces hay que saber lo básico de memoria, lo accesorio para pensarlo. El profesor me va a dar tiempo a pensar lo accesorio, pero lo que es básico tiene que estar memorizado. Esto tan sencillo que está acá, con esto solo me alcanza como para hablar de los 3 órganos linfáticos. Los 3 órganos linfáticos, ganglio, vaso y timo, porque médula ósea, que es otro órgano linfático, lo estudiaron con la sangre. Entonces ya no lo estudiamos ahora. Pero estos 3 son órganos macizos. En la clase de cardiovascular dijimos que cuando un órgano es hueco, hay que hablar de las capas.
capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aunque yo no sepa nada, el profesor me preguntó por un órgano y yo lo único que pienso en ese momento es hueco o es macizo? Digo, es hueco. Entonces le empiezo a hablar directamente. Está formado por 4 capas, mucosa, submucosa, muscular. Yo no sé nada. Se me hizo un bloqueo, como dicen ustedes en ese momento. Pero yo salgo hablando ya de las 4 capas, porque son iguales en todos. Entonces ya voy venciendo el bloqueo, viendo que ya empecé a hablar. Mientras empiezo a hablar, pienso cómo sigo. Cuando uno da un examen hay que pensar que, y los profesores también lo sabemos, somos como actores. Tenemos que usar las técnicas de la actuación también, los profesores y los alumnos. El actor, cuando está haciendo una obra de teatro que ya la hizo 1000 veces, va por la función número 1100, y yo se lo escucho decir a los actores en la televisión, mientras está representando la obra, está pensando en otra cosa. Está pensando en la comida cuando termine la obra, está pensando que están haciendo los hijos, porque la obra ya la hizo 1000 veces. Entonces el profesor lo mismo, yo le puedo dar esta clase y ahora estoy pensando dónde voy a ir a cenar después de comer, porque esto me sale de memoria, no porque yo sea más inteligente, sino porque lo dije 1000 veces ya esto. Ese es otro error que pueden pensar ustedes, que el profesor es más inteligente. No, lo que tiene el profesor es que repite lo mismo tantas veces que ya se lo acuerda. Por eso les insistimos que sean ayudantes de cátedra. Por eso insistimos que le den clase a sus compañeros, que se den clase entre ustedes. ¿No? Entonces, en el examen hay que ser como un actor. Yo esto lo sé de memoria. Empiezo a hablar y mientras tanto voy pensando cómo sigo. Esa es la técnica correcta. Entonces el profesor va a decir, sabe mucho. Le pregunté, instantáneamente empezó a hablar. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Mientras tanto estoy pensando, me preguntó el esófago, ya estoy pensando, el epitelio cuál es, y el tejido conectivo y qué glándulas tiene, y el músculo cómo es. Mientras tanto voy hablando de las capas. Y después sigo ya con lo que pensé en ese momento y impecable. Bueno, en este caso, los 3 órganos son macizos. Los órganos macizos no tienen capas. Eso también es muy importante, no equivocarse, porque si les preguntan por un órgano macizo y ustedes empiezan hablando de las capas, el profesor se da cuenta que no solamente es que no saben ese órgano, sino que no saben la regla básica de la descripción de un órgano. Si es macizo, no tiene capas. Si es hueco, tiene capas. Esas son las reglas. Yo tenía un libro, había escrito un libro hace 30 años, eran las reglas básicas de la histología. Ya no está más. Son las reglas básicas. Entonces, esas reglas básicas tienen que ser ya incorporadas a mi pensamiento permanente. No me puedo equivocar. Entonces me preguntan, órgano macizo, pienso yo. Los órganos macizos, ¿qué es lo que tienen? Pueden tener corteza y médula, o no. Pueden tener lóbulos y lobulillos, o no. Todos tienen alguna estructura específica, o sea, algo propio, que lo tiene solamente ese órgano. Y eso hay que saberlo de memoria. Es algo exclusivo de ese órgano. Entonces, eso me lo tengo que saber bien. Todos tienen una cápsula, los órganos macizos, y las cápsulas de los órganos siempre son iguales, salvo 2 excepciones. 2 órganos que tienen una cápsula especial. Ahora vamos a ir al detalle. Y después saber 2 palabras de la función. Con eso arrancamos cualquier pregunta del linfático. ¿Qué quiere decir corteza y médula? Bueno, sería en esa bola de fuchibol que estamos hablando. En realidad una bola de fuchibol es un órgano hueco. Digamos una bola de bowling. ¿Hay en Brasil bowling? Sí. ¿Cómo se llama? Bowling. Boliche. Boliche. Una bola de boliche. Esa es maciza. Bueno, entonces, un órgano macizo es como una bola de boliche. Acá decimos bowling. Sí. Boliche es más centroamericano. Bueno, el boliche, acá o el bowling. Bueno, entonces, macizo. Corteza y médula, ¿qué significa? Que un órgano sea diferente la parte del centro que la parte periférica. Eso es órganos que tienen corteza y médula. Hay órganos que por dentro es todo
igual. No se puede dividir en una parte central o médula y una parte periférica o corteza. Yo corto y adentro es todo igual. Por ejemplo, el vaso, adentro es todo igual. En cambio, ganglio linfático y timo, la parte central es una cosa y la parte periférica es distinta, tienen corteza y médula. Entonces, fíjense ustedes, si les preguntan, a ver, dígame, ¿qué órgano linfático no tiene corteza y médula? Hay uno solo, es el vaso. Después les pueden preguntar, ya al terminar el año, ¿qué órgano no tiene corteza y médula en todo el cuerpo? Hay varios que no tienen corteza y médula, hay que empezar a relacionar cosas. Después, lóbulos y lobulillos, ¿qué significa? Significa que en realidad esa bola de boliche yo la puedo dividir en boliñas, en pelotas más chiquitas, que están unidas entre sí. Cada una de esas partes se llama lóbulo. Y adentro del lóbulo también la puedo separar en boliñas más pequeñas, serían los lobulillos. O sea, un órgano que tiene lóbulos y lobulillos significa que está dividido en partes más chicas adentro, como el timo. En cambio el ganglio y el vaso linfático no. Es muy fácil esto, los argentinos esto lo sabemos muy bien, porque nosotros comemos muchas achuras. Los brasileños no comen muchas achuras, ¿saben lo que son las achuras? No. Nosotros comemos los órganos de la vaca. Nosotros comemos el timo. En Brasil no se come mucho el timo. En el Nordeste sí. ¿Eh? ¿Dónde? En el Nordeste sí. En el Nordeste se come. Sí, buchada. ¿Cómo se llama? Buchada. Sí. Buchada. Acá es la molleja. Molleja. La molleja es el timo. ¿Qué tal? Nosotros comemos, y yo a veces les digo, vayan a comer un asado, una parrillada, a un restaurante, y ahí van a aprender histología. Claro, porque ustedes van a pedir el timo, van a pedir molleja, y van a ver, o vayan a una carnicería, como hicimos todos cuando éramos estudiantes. Vamos a la carnicería y compramos órganos de vaca, son iguales que los humanos, porque son más grandes. Después nosotros lo ponemos a la parrilla y lo comemos. Pero compren hígado, corazón, todo se come. El corazón mucho no se come, el pulmón le dan a los gatos únicamente, pero todo lo demás se come. Compran molleja y van a ver que ustedes toman la molleja y la pueden dividir con la mano, la pueden separar en lóbulos y lobulillos. En cambio, compren el hígado y ven que el hígado lo pueden separar en dos lóbulos nada más, en lobulillos no lo pueden separar, a pesar de que tiene. Entonces, bueno, hay que comer parrillada para hacer histología, parrillada científica. Esos son los lóbulos y lobulillos. Después, ¿qué estructura específica tiene cada órgano linfático? Bueno, el ganglio linfático tiene los nódulos linfáticos, el vaso tiene los corpúsculos de Malpighi y el timo los corpúsculos de Kassel. Entonces vamos a ver qué es cada cosa. Malpighi descubrió muchas cosas, descubrió dos corpúsculos, los corpúsculos de Malpighi del vaso y los del riñón. Los dos se llaman corpúsculos de Malpighi. Así que hay que aclarar, corpúsculos de Malpighi del vaso o corpúsculos de Malpighi esplénicos, para diferenciarlos de los del riñón, que forman parte del Crohn. Con respecto a la cápsula, les decía, la cápsula la tienen todos los órganos. La cápsula es un tejido fibroso que también cuando comemos un órgano macizo, cuando comemos hígado, le tenemos que sacar la cápsula porque es dura. Sacamos la parte más periférica del hígado. Justamente hay dos órganos que tienen una cápsula especial. Uno es el hígado, que la cápsula es muy gruesa y se llama cápsula de Gleason. Y el otro es el vaso, que la cápsula tiene músculo liso. El resto de los órganos, la cápsula siempre es tejido conectivo denso. Entonces no tengo que estudiar, no estudié más la cápsula de los órganos.
Todo es tejido conectivo denso, menos el vaso, que también tiene músculo liso, y el hígado, que es más gruesa y se llama cápsula de Gleason, tiene nombre propio. Entonces, cada vez que les pregunten por una cápsula, ya saben que decir es tejido conectivo denso, rodea al órgano. Es como una bolsa que rodea al órgano para que sea más duro, para que no se rompa tan fácilmente. El vaso tiene músculo liso, y eso todos lo sabemos también, porque el músculo liso tiene una característica. Cuando el músculo liso se contrae en el humano, cuando se contrae rápidamente, duele. Si se contrae lentamente es normal. Fíjate que estamos moviendo la cámara y va a salir mal esto. Bueno, ahí estamos. Duele el músculo liso. Cuando se dilata, duele. Y cuando se contrae rápido, duele. En el intestino, por ejemplo, si se dilata y si se contrae rápido, produce el cólico, o en portugués cólica, euteniocólica, dor intestinal. ¿Sí? Cualquier órgano que tenga músculo liso, si se contrae fuerte, duele. Entonces tenemos la cólica renal, se contrae el músculo de las vías urinarias, cólica digestiva. El músculo liso es un músculo que duele mucho, lo mismo cuando se dilata. En el caso del vaso, si se contrae también duele. El vaso está a la izquierda, debajo del diafragma. Si se contrae el músculo liso del vaso, duele. ¿Cuándo se contrae? Bueno, ¿para qué sirve el vaso? El vaso filtra la sangre, es un filtro. Y en el vaso hay acumulado mucha sangre, porque la está filtrando. Entonces, cuando hace falta sangre en el organismo, el vaso se contrae y manda sangre al sistema circulatorio para reforzar, para que haya más sangre, y al contraerse duele. Entonces, por ejemplo, cuando uno corre y no está entrenado, le duele el costado izquierdo. Salen a correr y le duele el costado izquierdo. Eso es porque el vaso se está contrayendo para mandar más sangre a la circulación, porque con la que tienen no alcanza porque no están entrenados. El dolor del vaso, que hay que parar, respirar, o los que son atletas siguen igual porque ya saben que les va a doler el vaso y cambian el ritmo de la carrera, y por eso mejoran. Es un indicador para el deportista de que está haciendo más largo, y para el que no es deportista es un indicador de que no puede hacer eso que está haciendo porque no le alcanza la sangre. Le duele porque tiene músculo liso. Las demás cápsulas no tienen músculo liso, entonces no duelen. El vaso tiene mucho músculo liso, por eso ese dolor. Y con respecto a la función, con esto alcanza como para empezar a hablar. El ganglio linfático filtra la linfa, filtra para eliminar bacterias, virus, parásitos, hongos o cualquier sustancia extraña. El vaso filtra la sangre para lo mismo. Y el timo es el más complicado. El timo es primario, produce linfocitos. O sea, el timo es un lugar donde se producen los linfocitos, o donde los linfocitos se transforman en el tipo de linfocito que le corresponde. Ahí es un tema muy complejo, porque ahí en el timo los linfocitos también aprenden lo que es propio y lo que es extraño. Los linfocitos tienen que saber qué es mío y qué no es mío. Porque si a mí me trasplantan un órgano y me ponen uno que es mío, no va a haber rechazo. Los linfocitos saben que ese órgano es mío. Lo mismo una célula o un tejido, me inyectan uno mío, yo me saco sangre y me la inyecto a mí mismo, no pasa nada. O me lastimo la piel y me hacen un injerto con otro pedazo de piel que me sacan de otro lugar. No hay rechazo, porque los linfocitos reconocen que eso es mío. Si me ponen piel de otra persona, reconocen que es de otra persona y la rechazan. Y eso es muy complicado, porque es un sistema muy complejo. Como les decía, esto es la base de la inmunología, es muy complejo.
Los linfocitos tienen que saber, tienen que conocer todo. Hay situaciones muy complejas. Primero, ¿cómo saben que es mío? Dijimos que tenemos 200 billones de células. Las conocen a todas, saben todas las que son mías. Segundo, ¿cómo saben que algo es extraño? Por ejemplo, si me inyectan una sustancia que proviene de un lugar que yo nunca estuve, de la India, me inyectan alguna sustancia que está en la India, los linfocitos saben que no es mía. ¿Cómo saben si nunca estuvieron en la India? Es muy complejo el sistema. Por eso digo, es una materia entera, no es el tema de la histología. El tema de la histología es este cuadro, profundizarlo. Con eso tienen más que suficiente. Muy bien, comenzamos con el timo. El timo, entonces, si les toca describir el timo, ustedes ya piensan, es un órgano macizo, se acuerdan de la diapositiva anterior, es macizo, tiene corteza y médula, lóbulos y lobulillos, corpúsculos de Hassall y produce linfocitos. Eso lo tienen ya incorporado en la cabeza. Pues cuando llega la descripción, lo que tienen que hacer es esas 4 palabras, extenderlas, hacer toda una serie de frases, pero con esas 4 palabras que hay ahí. Entonces, ustedes explican que es un órgano macizo. Está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso. Obvio, otra cosa no puede ser porque no me pregunto ni por el vaso ni por el hígado. Es por deducción nada más, no estoy pensando nada. Entonces, una cápsula de tejido conectivo denso. Es un órgano linfático primario, o sea, produce linfocitos. Tiene una corteza y médula, o sea, tiene una parte periférica que es distinta a la parte central. Está dividido en lóbulos y lobulillos. La división de los lóbulos y lobulillos siempre es por tabiques, que también se llaman trabéculas. Trabécula quiere decir tabique. Tabiques de tejido conectivo denso. Siempre la división de los lóbulos y los lobulillos es por tabiques de tejido conectivo. Es como este edificio que está dividido por paredes, las aulas. Las paredes son tabiques, también se les llama tabiques o trabéculas. Entonces le digo al profesor, está dividido en lóbulos y lobulillos por tabiques de tejido conectivo. Fíjense que hasta ahora no le dije nada. Nada, lo que dije son todas generalidades. Pero ya empecé a hablar, ya el profesor está pensando, este muchacho sabe. Y yo ya me estoy relajando un poco mentalmente y estoy pensando un poco más. Porque hay que evitar la situación de bloqueo, que es cuando me preguntan, no sé qué decir y ahí me quedo trabado. Sino que pasa eso. Mucha adrenalina, no supe responder al comienzo, ya la adrenalina me prepara, es una hormona que prepara para la reacción de huida. La adrenalina saca sangre del cerebro, la manda toda al corazón y a los músculos para salir corriendo. Entonces, me pregunta, me pongo nervioso, sube la adrenalina, ya no me acuerdo nada, me bloqueo, no sé qué decir. Entonces, para evitar esa reacción de bloqueo hay que tener algo preparado. Entonces, hasta ahora yo no le dije nada, solamente le dije lo que sé de cualquier órgano macizo. En el caso del timo, lo único que me acuerdo en este momento es que tiene corteza y médula, lóbulos y lobulillos. Muy bien. Fíjense ustedes que, ya yendo un poquito más al detalle, esta es la parte central o médula y esta es la parte periférica o corteza. Los lóbulos no son completos, no está totalmente dividido en lóbulos y lobulillos, son incompletos. Bueno, lo que queda por decir ahora es que hay adentro, y nada más. ¿Qué es lo que hay adentro? Fíjense que esta es la cápsula, esta es la corteza y esta es la médula. En la corteza lo que hay es linfocitos en forma homogénea, tejido linfático, mucha cantidad de linfocitos, entonces es tejido linfático denso. Se ve muy oscuro en el preparado, acá están viendo el preparado. Esto es la cápsula, o puede ser un tabique de tejido conectivo, porque acá veo más. Esto es corteza, el tejido linfático denso, muchos linfocitos, mucha cantidad. Y no hay nada más ahí, tejido linfático denso. Y en la médula, que se ve más clara la médula, porque es tejido linfático laxo, o sea, menos cantidad de linfocitos, en la médula están
la estructura característica del timo, que son estos los corpúsculos de Hassall. Corpúsculos de Hassall. Eso está solamente en el timo. Hassall descubrió solamente esto. Así que les mencionan Hassall, timo. Esa es otra cosa que tienen que hacer cuando llegue el momento de los exámenes, fundamentalmente del final. Saber los nombres propios. Hagan una lista de nombres propios de los que vieron durante el año y rapidito tienen que saber a qué órgano pertenecen. Porque la pregunta del profesor puede ser también un ping-pong. En portugués, ¿cómo es? ¿Ping-pong? Ping-pong. Muy bien. Entonces, ping-pong, a ver, yo te digo una palabra, vos decís a qué órgano pertenece. Corpúsculo de Hassall, timo. Corpúsculo de Malpighi, riñón o vaso. Ah, muy bien. Glándula de Lieberkühn, intestino, delgado o grueso. Glándula de Brunner, duodeno. Ping-pong, rapidito el profesor sabe si el alumno estudió o no estudió. Hay que estar preparado para eso también. Entonces, tener una lista de los nombres propios y saber a qué órgano pertenecen. Hacer ese ejercicio entre dos compañeros. Yo te pregunto, vos me decís. Todo eso hay que hacerlo. Así que bueno, los corpúsculos de Hassall. Ya si uno empieza a ir más al detalle, acá tenemos en el timo, ven cómo está dividido en partes más chicas que son los lóbulos. Todo esto sería un lóbulo. Arriba se me acabaron las pilas. Todo esto es un lóbulo. Esto para allá es otro lóbulo. Y dentro del lóbulo, esto es un lobulillo. Eso cuando comen molleja, pueden separar los lóbulos y los lobulillos. O vayan y cómprenla. Así ven el timo. Si después no la quieren hacer a la parrilla, se la donan al profesor de histología, que hace el asado. Claro. Lo comemos. Invita a los alumnos también. Bueno. Hemos hecho también parrilladas científicas, se llamaba. Hicimos cualquier cosa con los años, acá, ¿verdad? Ya no sabemos qué hacer para divertirnos un poco con el El análisis de los órganos que se comen en una parrillada es muy interesante. Y de otros órganos también. Pueden comer, cualquier órgano se come. Cerebro. ¿No les gusta? Cuando yo era chico se comía mucho cerebro, seso. Cerebro, porque hay una teoría no científica, una teoría de la gente que no tiene pensamiento científico, una teoría pseudocientífica que hoy en día todavía se sigue mencionando mucho, que la teoría es que comer un órgano hace que yo tenga más la función de ese órgano. Por ejemplo, si estoy mal del hígado, comen hígado. ¿Quiere ser más inteligente cuando éramos chicos? Tiene que comer cerebro. ¿No decían eso? Y comíamos mucho cerebro. Claro, no da resultados, yo comí un montón. Mi mamá me daba cerebro. Veo que sí, ahora sos el jefe de Barcelona, o sea que sí, que sirvió. ¿Sirvió? No. Mi mamá me daba ensalada de cerebro, de seso, con yema de huevo. Ahora eso, riquísimo. pero todo grasa, eso es malísimo. Me querían matar mi mamá. Todo grasa me daba. Y si no, se hacía como si fuera coxinha de cerebro frita. ¿En serio? Claro, sí. Se comía mucho, todavía se sigue comiendo. Bueno, hay muchas personas que siguen pensando eso. Por ejemplo, si tienen problemas en las articulaciones, ¿qué hace la gente? ¿Qué toma? Comprimidos de cartílago. Hay muchas marcas. Cartílago de tiburón. Hay muchas marcas. Se vende un montón. Para la artrosis, para la artritis, para los problemas en los cartílagos, tomar pastillas de cartílago. Es una estupidez. Pero se vende en todas las farmacias. ¿Y por qué de tiburón? Porque el tiburón es un pez cartilaginoso, no tiene hueso, es todo cartílago. Y ustedes van a ver que vayan a la farmacia y pregunten, ¿tiene cartílago de tiburón? ¿Qué marca quiere? Es para las articulaciones, mentira, no sirve para nada. O comer colágeno para estar más joven, para que la piel esté más linda.
la piel suave, comen colágeno, pastillas de colágeno, no sirve, o para el pelo, no sirve, porque se están olvidando del proceso de la digestión. Todo eso se digiere y de eso no queda nada, quedan los componentes nada más. Comer colágeno. En fin, hay de todo. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense, dentro de cada lobulillo, la corteza más oscura, la médula más clara, y en la médula se ven unas estructuras que son los corpúsculos de Hassel. Acá se ven mejor. Unas estructuras variables, pueden ser más grandes, más chicas. Ahí tienen corpúsculo tímico, también se puede decir corpúsculo tímico o corpúsculo de Hassel. Redondeado, bien acidófilo, o sea, bien rojo, en un órgano que es fundamentalmente muy basófilo, muy oscuro. O sea, no es tan difícil. ¿Cómo hago el diagnóstico histológico? Bueno, una vez que vean todos los órganos, ven, acá están los corpúsculos de Hassel. La imagen del corpúsculo de Hassel es una imagen redondeada formada por capas concéntricas. Capas concéntricas. Eso en histología se llama imagen en catáfila de cebolla. ¿Sí? El bulbo de la cebolla, cipola. Cipolla. Bueno, usted corta una cipola y usted tiene una imagen de catáfila, es el bulbo, la cipola, el bulbo. Cortan por la mitad y se ve así. Imagen en bulbo de cebolla, o se dice catáfila de cebolla. Eso cuando queremos decir que algo está formado por capas concéntricas. Imagen en catáfila de cebolla en histología van a encontrar en los corpúsculos de Hassel y en los corpúsculos de Walter-Pacini, de la piel. Ahí encuentran imagen en catáfila de cebolla. Si ustedes ven eso, en un preparado el profesor les pone esta imagen. Bueno, yo tengo que pensar muchos linfocitos y estas imágenes. Bueno, esto es el timo. Y esos son los corpúsculos de Hassel. El timo, como característica también especial, tiene una de las 3 barreras del cuerpo. Hay 3 barreras en el cuerpo que separan la sangre del interior del órgano. Hay 3 barreras. Una es esta, la barrera hematotímica. Separa la sangre del resto del timo. Barrera hematotímica. O sea, la sangre circula por los capilares, pero hay toda una barrera que rodea los capilares y que separa del resto de las células del timo. Es una barrera que interviene en los mecanismos de la inmunidad. La otra barrera es la barrera hematoencefálica, que ya la vieron, la que separa las neuronas de la sangre. Y la tercera es la barrera hematotesticular, obviamente en los testículos, que separa la sangre de las células que van a formar a los espermatozoides. Porque el espermatozoide es una célula muy especial y no tiene que estar en contacto con la sangre cuando se forma. Acuérdense, las 3 barreras del cuerpo. Les van a preguntar también, les van a preguntar cuáles son las 3 barreras del cuerpo, o les van a preguntar, hábleme de la barrera hematotímica, y ustedes aprovechan y dicen, bueno, es una de las 3 barreras que hay en el cuerpo, la barrera hematotímica, la hematotesticular, la hematoencefálica. Aprovechan y meten más conocimiento, que el profesor vea que se las saben todas. Entonces, tengan agrupado en su cabeza los conocimientos por temas, agrupado por órgano, agrupado por barreras, agrupado por nombres propios. Entonces, cuando viene la pregunta, disparan para todos lados ustedes, relacionando todo con todo, que es lo que queremos en definitiva. Ustedes van a estar contentos los profesores y van a poner una buena nota. Y la función del timo, bueno, mínimamente lo que, única frase, interviene en el desarrollo de los linfocitos T. No nos metamos más en eso porque es toda una especialidad de la medicina, la inmunología. Pueden ser médicos inmunólogos. Son muchísimos años de estudio y es muy compleja y es una especialidad totalmente bioquímica y molecular. La inmunidad es un tema molecular. Hay muchas patologías, los libros
Lo que tienen de bueno es que tienen la patología de cada órgano también, que sirve como para tener una idea de para qué quiero estudiar esto. Entonces van a encontrar ustedes en muchos libros la aplicación clínica. A veces no las damos en la clase porque no hay tiempo, pero sí es importante que la lean para empezar a ver un poquito de qué me sirve estudiar este órgano. Es un órgano raro el timo, porque es un órgano, como ustedes saben, que está presente en los niños, desaparece después, nosotros ya no tenemos timo, así que está en los primeros años de vida, porque es un órgano, como yo les decía antes, interviene eso de que el sistema inmunológico sepa qué es mío. En el recién nacido se produce todo eso en los primeros años de vida, después ya está todo claro, yo sé lo que es mío, lo que no es mío, el timo desaparece. Va desapareciendo. Está en el mediastino, hay patologías, hay tumores, el timo, los timomas, que son muy agresivos. Hay disminución de la función del timo, lo que se llama aplasia tímica, o sea, el timo que no exista o que sea muy chiquitito, se llama aplasia tímica. Entonces la persona no va a poder defenderse de los ataques de los antígenos. Son los que antes se llamaban los niños de la burbuja de cristal, chicos que tienen que vivir siempre encerrados porque no tienen defensas. Había una película, El niño de la burbuja de cristal, con John Travolta cuando era joven, así que mirá si será vieja la película, ¿no? Que tenía un hijo que tenía que vivir aislado y el nene se rebelaba y no quería. Malísima la película. Pero bueno, películas de enfermedades hay de todas las que quieran, busquen la patología que quieran, allí hizo una película. Están todas. Muy bien, listo con el timo. Después, o sea, si ustedes para la práctica médica esto les alcanza perfectamente y les sobra lo que yo les dije recién, que serían 5 minutos, porque el resto de lo que hablo son un poco anécdotas para entretener. Pero son 5 minutos. Para la práctica médica alcanza. El que quiera ser inmunólogo después estudia más. Para el examen, si ustedes llegaron a este punto y explicaron todo esto y el profesor sigue preguntando del timo, bueno, ya les tocó un profesor un poco difícil. O les quiere medir la nota. Si llegaron hasta este punto y explicaron, les dijo hable del timo y dijeron todo esto, el profesor ya sabe que aprobaron. Quiere calibrar la nota, quiere ver qué pone, 7, 8, 9, 10. Entonces empieza a hacer preguntas difíciles. ¿Y qué son los corpúsculos de Hassall? ¿Y cómo están formados? ¿Y qué función tienen? En fin, pueden hacer muchas preguntas. Pero son para ver la nota. Ya no hay que ponerse nervioso. ¿Sí? Y si la saben les va a poner un 10, si no la saben por ahí les pone un 9, un 8. Pero ya uno dijo esto y ya hay que quedarse tranquilo que ya está, ya probé el examen. Es muy importante eso, esa sensación de que ya lo pasé, ¿no? Y después uno ya sale de ese bloqueo. Por eso digo, estas cositas mínimas tienen que estar bien memorizadas. Bueno, con respecto al vaso. El vaso es un órgano que es un filtro de sangre. Toda la sangre del cuerpo pasa por el vaso para filtrar los antígenos. Además el vaso también tiene otras funciones, un órgano con muchas funciones, pero es un caso muy extraño, porque tiene muchas funciones, pero se puede sacar el vaso y se vive sin vaso sin ningún problema. No hay ningún problema de vivir sin el vaso. Así que todas las funciones que tiene no son imprescindibles. Cuando se saca el vaso, las funciones que tiene las hace el hígado, en su mayoría, la médula ósea y los ganglios linfáticos, entre todos reemplazan las funciones del vaso. Es un filtro de sangre. Colabora con el hígado. O sea que no es necesario el vaso. El vaso es un órgano que no es necesario, no es imprescindible. O sea, sirve tenerlo, pero no hay diferencia entre una persona que se le sacó el vaso, no tiene ninguna patología, no tiene que cuidarse de nada en especial. Lo que le va a pasar es que el hígado se le va a agrandar y tiene que cuidarse del hígado. Tiene que tomar alcohol,
O sea, que le sacan el vaso tiene que cuidar el hígado, porque el hígado está haciendo dos funciones, la de vaso y la de hígado. Y es un órgano entonces que filtra la sangre. La sangre entra por la arteria esplénica, acá adentro se filtra y sale por la vena esplénica. Entonces tiene una circulación muy especial el vaso, porque ahí adentro se tiene que filtrar la sangre. Este es el esquema del vaso. Es un órgano macizo, la cápsula de tejido conectivo denso, pero tiene músculo liso, como les expliqué antes. Acuérdense, las dos cápsulas que hay que decir algo más: vaso e hígado. Justamente los dos órganos que están relacionados entre sí, ¿no? Hay que decir un poquito más. Los demás, cápsula, tejido conectivo denso, no tienen nada más que decir de ninguna cápsula. Es un órgano que no está dividido en corteza y médula, no está dividido en lóbulos y lobulillos. Tiene una división muy especial. Tiene dos tejidos el vaso en el interior, dos tejidos distintos, un tejido rojo y un tejido blanco. Pero esto se descubrió en el siglo XVII. No existía el término tejido. Entonces, se le puso el nombre, en lugar de tejido, pulpa. Entonces el vaso tiene pulpa roja y pulpa blanca, o sea, tiene un tejido rojo y un tejido blanco. Pero en el vaso hay que decir pulpa, es la costumbre. Hay dos órganos que se sigue diciendo pulpa en lugar de tejido: el diente, la pulpa dentaria, y el vaso, la pulpa roja y la pulpa blanca. Términos que vienen de la antigüedad, costumbres. Tendríamos que reemplazar, ya decir tejido rojo, tejido blanco. Bueno, no, pulpa roja, pulpa blanca. La pulpa roja ocupa casi todo. Es roja porque tiene mucha sangre, por eso pulpa roja. Y la blanca, la pulpa blanca, son corpúsculos que tienen mucha menos sangre o casi nada, por eso se ven más pálidos. Pulpa blanca son corpúsculos que se llaman corpúsculos de Malpighi, que enseguida vamos a ver qué son. Así que el vaso, un órgano macizo, con una cápsula con tejido conectivo denso y músculo liso, no tiene corteza ni médula, no tiene lóbulos ni lobulillos, tiene pulpa roja y pulpa blanca. Ya arranqué bien. Tengo que acordar solamente ese detalle, no digan tejido rojo y blanco, pulpa roja y pulpa blanca. Y ahora hay que decir un poquito qué es la pulpa roja y pulpa blanca y ya estamos. La pulpa blanca son estos corpúsculos de Malpighi. ¿Qué son los corpúsculos de Malpighi? El corpúsculo de Malpighi, como se ve acá en el dibujito, es el corte de una arteriola que está rodeada por linfocitos. Acá se ve la arteriola completa, con sus ramas, y está rodeada por linfocitos. Cuando yo la corto, cualquier corte que haga, me va a mostrar el corte de la arteriola y los linfocitos alrededor. Los linfocitos que forman un nódulo o folículo linfático. Y la arteriola se llama arteriola folicular. Y esto es el corpúsculo de Malpighi. Como yo les decía, el órgano filtra la sangre del vaso. Acá está pasando la sangre y los linfocitos que están alrededor están llevándose los antígenos. Están limpiando. Por eso esos corpúsculos de Malpighi es, digamos, la parte donde se está realizando ese trabajo. Esa es la pulpa roja. Todos estos son los corpúsculos de Malpighi, que están por todos lados, porque no hay corteza y médula. Están en todos lados por igual. Y la pulpa roja, fundamentalmente, es sangre que está en unos espacios venosos, son como venas, pero venas muy irregulares, más como si fuera más lagunas que venas, como si fuera una vena varicosa. Una persona que tiene varices, las venas dilatadas. Bueno, esas venas de la pulpa roja se llaman senos venosos. Senos venosos. Los senos son espacios por donde transcurre sangre
o linfa. Estos son senos de sangre, senos venosos. En el ganglio linfático hay senos de linfa, senos linfáticos. Entonces, esa es la pulpa roja, los senos venosos, y también tienen linfocitos rodeando esos senos venosos, acá no están dibujados, que se llaman cordones de Billroth. Cordones de Billroth. En el preparado, ponen un preparado histológico, son difíciles los preparados histológicos de órganos linfáticos, y ustedes van a ver un órgano macizo, lo recorren y ven que es macizo, y ustedes ven estos folículos o nódulos linfáticos, y entonces ya puede ser ganglio linfático o vaso. El timo no tiene nódulos linfáticos. Ganglio linfático o vaso. Miro con más aumento el nódulo y veo que tiene adentro una arteriola, es vaso, porque el ganglio linfático no tiene. Entonces ya tengo el diagnóstico. Solamente mirando que es un órgano macizo, lleno de células, muchos linfocitos, un órgano oscuro, todo muy denso. No tiene ningún nódulo linfático, debe ser el timo. Ya con eso, ya lo estoy pensando. ¿Tiene nódulos linfáticos? ¿Es vaso o ganglio? Es muy fácil el diagnóstico. Me puedo equivocar, por supuesto, pero si me equivoco con fundamento, el profesor no me va a reprobar. Me equivoqué, pero estoy explicando bien. Por el vi mal, la parte que vi no se veía bien, en fin, todo eso puede suceder. Acá un preparado con menor tinción, pero igual se ve una cápsula bastante gruesa, porque tiene músculo liso, una cápsula bastante gruesa, todo esto es la cápsula, y adentro veo estos nódulos, muchas células. Ningún órgano tiene así tanta cantidad de células adentro en condiciones normales. El patólogo sí le va a costar mucho más que ustedes. En patología van a tener más problemas porque esto podría ser algo patológico, podría ser un órgano con una inflamación. Pero así con tantas células es un órgano linfático esto. Y le veo nódulos, bueno, vaso o ganglio. Miro el nódulo, le veo una arteriola adentro. Vaso. Ya está. Le digo al profesor el diagnóstico y le explico por qué. Y ya se terminó. Bueno, esto es la pulpa blanca. Todo esto es un gran nódulo, demasiado aumento, entonces no se nota bien. Siempre hay que mirar con poco aumento. Inclusive en el vidrio se ven perfectamente los nódulos linfáticos. Miran el vidrio y le ven los nódulos linfáticos al ganglio y al vaso. Mírenlo. Mirándolo ya saben que es ganglio o vaso. Lo ponen para ver si encuentran la arteriola y ya está. Pero hay que mirar el vidrio también. Mirar el preparado a simple vista se llama. Bueno, y después estos son los senos venosos, ya esos no se los van a pedir que lo busquen porque es muy subjetivo, y las células que están alrededor son los cordones de Billroth. Pero la verdad es que no hace falta técnicas especiales, nadie puede asegurar que esto sea un cordón de Billroth o no, haría falta técnicas especiales, es solamente para ver si el alumno sabe en teoría qué es lo que tiene que haber ahí. Y esta es la arteriola folicular. El vaso es uno de los pocos órganos que tienen una circulación especial. Órganos con circulación especial. Tenemos varios. El pulmón tiene una circulación especial, tiene doble circulación. Eso lo vamos a estudiar. El hígado tiene circulación especial, tiene el sistema porta hepático. El riñón tiene el sistema porta renal. Y el vaso tiene una circulación mixta, abierta y cerrada. Una circulación especial, porque es el único órgano donde las venas quedan abiertas y la sangre se vuelca al interior del vaso
sale del sistema circulatorio. El único lugar donde la sangre sale de las arterias y venas y queda ahí suelta, hasta que vuelve a entrar por las venas y vuelve al sistema circulatorio. Pero tiene mucha sangre suelta adentro del vaso. Por eso es un órgano, como yo les explicaba ya, que si se rompe no tiene arreglo. Hay que sacarlo rápido y hay que cortar la arteria de la vena y coser, porque si no se desangra el paciente, porque toda esta sangre suelta la pierde inmediatamente. Ante cualquier traumatismo abdominal hay que fijarse si el vaso no está roto, porque va a haber que sacarlo. No se puede coser. No, en cualquier otro órgano puedo suturar las arterias dañadas y evitar la hemorragia. En el vaso no, porque la sangre está ahí suelta. Tiene circulación abierta, además de la circulación común, que es la cerrada. Un poco de cada cosa. Esa es otra característica especial del vaso. Y las funciones, bueno, función inmunológica, reservorio de sangre, filtro de la sangre. Esas son algunas de las funciones. Y si tomamos un libro de inmunología vamos a encontrar capítulos enteros de las funciones del vaso, que no es la idea de esta materia. Hay que tener idea de las funciones. Actúa en la destrucción de los glóbulos rojos que llegaron al fin de su vida útil. Actúa en el metabolismo del hierro. Cuando se destruyen los glóbulos rojos, toma el hierro y lo recicla. Y también es un órgano donde se forman los eritrocitos en el feto. En el feto sí es importante. Bueno, y por último los ganglios linfáticos. Son muy sencillos también, son filtros de linfa. Como el vaso es un filtro de sangre, o sea, acá está el vaso, toda la sangre pasa por la arteria esplénica y vuelve por la vena esplénica, así que el vaso, que es uno solo, filtra toda la sangre. Ahora, la linfa, no hay un órgano solo que la filtre, sino que todas las venas linfáticas del cuerpo tienen sus ganglios, sus órganos que filtran. O sea, hay miles de ganglios linfáticos. Es distinto del sistema. No se concentra toda la linfa en un solo órgano para filtrarlo, sino que los filtros están a lo largo de todas las venas linfáticas. Son filtros de linfa, o sea, la linfa entra, se filtra y sale. Es el único órgano donde la linfa entra. Porque si recuerdan del aparato cardiovascular, la linfa se forma adentro del órgano y sale por las venas linfáticas. Pero no hay arterias linfáticas. O sea, ningún órgano le entra linfa. A los órganos les entra sangre por las arterias y sale sangre por las venas. ¿Sí? El ganglio linfático es el único que le entra también linfa. Por eso tiene las venas linfáticas que entran y las que salen. Las que entran se llaman aferentes y las que salen se llaman eferentes. Entran por la parte convexa y salen por la parte cóncava. Las linfáticas aferentes entran por la parte convexa y los linfáticos eferentes salen por la parte cóncava. Pero es el único órgano que la linfa lo atraviesa. En los demás órganos, la linfa se forma en el órgano y sale por las venas. En ningún órgano entra linfa, salvo en el ganglio linfático. ¿Está bien? Esos conceptos son importantes que los tengan. ¿Y por qué? Porque acá la linfa es la que se filtra. Por eso cuando entra una bacteria, un virus, lo primero que lo va a detectar si entra por la linfa son los ganglios linfáticos, se van a hinchar y vamos a tener un ganglio hinchado en el cuello si tenemos angina, o en la axila si nos lastimamos un brazo y está infectado. El primero que va a... o una célula cancerosa que se metió en la linfa y va a dar metástasis en los ganglios linfáticos. Por eso en las operaciones de cáncer siempre se revisan los linfáticos, porque si ya llegaron ahí las células cancerosas, estamos complicados. Un órgano bastante simple, pero tiene también, cada órgano tiene sus historias, ¿no?
Este ganglio linfático tiene una circulación especial también, porque tiene lo que se llama sistema de recirculación de linfocitos. En este órgano, los linfocitos entran por la arteria, como en todo órgano, salen por la vena, como en todo órgano, pero algunos linfocitos entran por la arteria, salen por los capilares y se meten en las venas linfáticas y salen por las venas linfáticas. O sea, cambian de canal. Hay linfocitos que cambian de autopista. Entran por la autopista arterial y no salen por la venosa. Se cambian a la linfática y salen por la vena linfática. Como las venas linfáticas después se vuelcan en el confluente yúgulo-subclavio izquierdo, regresan a la sangre. Porque recuerden que tenemos una autopista que va hacia los órganos, que son las arterias, pero tenemos dos autopistas de vuelta, que son la venosa y la linfática. Después, casi entrando al corazón, se junta la autopista linfática con la venosa y entra todo el corazón. En el ganglio linfático es el único órgano donde se hace un cambio de autopistas, digamos así. Los linfocitos pasan del sistema circulatorio al linfático y salen por el linfático. Eso forma parte del trabajo de inmunidad que hace, de filtro. Y eso genera una característica también exclusiva del ganglio linfático. Todo lo que es exclusivo de un órgano hay que saberlo. Es el único órgano que tiene vasos sanguíneos, en este caso vénulas, donde el endotelio no es plano simple sino cúbico simple. Es el único endotelio del cuerpo que no es plano simple, es cúbico. Se llaman vénulas de endotelio alto, como dice acá. Vénulas de endotelio alto. Es la única excepción. Siempre el endotelio es plano simple. Ahí es la única excepción. Es cúbico. Con respecto a la histología, tiene una cápsula, tejido conectivo denso, no está dividido en lóbulos, está dividido en corteza y médula. Se tiene acá una médula central y una corteza periférica. Acá se ve la médula más clara, la corteza más oscura. ¿Qué hay en cada lugar? En la médula hay nódulos linfáticos, o sea, esas bolas de linfocitos, nódulos linfáticos, y senos linfáticos, o sea, venas linfáticas. Están acá en color verde. Y en la médula hay venas linfáticas y mucha menor cantidad de linfocitos, no hay nódulos. En la corteza, nódulos y venas linfáticas. En la médula, venas linfáticas y no hay nódulos. Es muy sencillo el ganglio linfático. Es difícil a veces hacer el diagnóstico, ¿no? Por empezar, yo diría que bueno, es un órgano acá, es muy fácil porque lo estoy viendo con muy poquito aumento entero. Cuando veo el órgano entero es fácil, ya estoy viendo la forma. Es mucho más fácil. Cuando me muestran con más aumento es más complicado. O sea, al revés de lo que piensan los alumnos, que están buscando siempre mayor aumento. No, siempre menor aumento. Vidrio, y a veces nos hacía llevar el profesor de Roberti, nos hacía llevar una lupa común, para mirar el vidrio con la lupa. Ya con eso tiene que estar el diagnóstico. Es decir, no hace falta el microscopio. Con la lupa quiero el diagnóstico. Acá ya lo estoy viendo con un poco más de aumento y ya digo, bueno, un órgano macizo, muchísima cantidad de células, es un órgano linfático. ¿Cuál es? ¿Vaso, timo o ganglio? Bueno, tiene corteza y médula. Entonces, ¿qué es? ¿Timo o ganglio? Vaso no es. Tiene nódulos linfáticos, es ganglio, porque el timo no tiene. Ya está. El diagnóstico es en 3 pasos. Descarto uno, otro y otro, me quedo solamente con este.
acá ya con más aumento. Si me muestran con más aumento ya me cuesta más. Ya no lo veo tan claramente, porque no veo bien acá este nódulo linfático. El nódulo linfático tiene una parte central más clara que se llama centro germinativo, pero ya se me mezcla, necesito ver a menor aumento para hacer el diagnóstico. Acá ya no puedo decir nada, me ponen esta foto y me dicen qué es y no puedo hacer ningún diagnóstico. Necesito ver a menor aumento. Acá lo que yo les decía, los vasos linfáticos aferentes, es el único órgano que tiene linfáticos aferentes, o sea que llegan al órgano. La linfa recorre todos los vasos linfáticos y sale por los linfáticos eferentes. Y mientras tanto, los linfocitos van captando los antígenos y van limpiando. Es un órgano sencillo, muy efectivo porque filtra casi todo lo que entra. Ahora cuando la bacteria supera los linfáticos ya se nos va a complicar. Si el linfático no pudo frenar la bacteria va a ir a la sangre. Así que va a haber que hacer un tratamiento con antibióticos mucho más fuerte porque va a haber ya bacterias en la sangre. Lo llama septicemia. Septicemia. Ya es muy complicado de tratar. O una célula tumoral, si la consiguió frenarle el linfático, nos salvamos. Si el ganglio no la consiguió frenar, sigue y va a la sangre y se reparte por todo el cuerpo y ya se hace incurable el cáncer. Muy bien. Y eso es todo. Un tema bastante fácil si no nos metemos en el estudio del sistema inmunológico, que eso no va para esta materia. ¿Ah? Muy bien. Pueden ver. Bueno, el tema de aquí, ya el título es muy importante para ustedes y para los profesores. El tema es tejidos y órganos linfáticos. El tema no es sistema inmunológico. El sistema inmune es una materia que es inmunología, que la tiene en el quinto año. El sistema inmune es muy complejo, uno de los sistemas más complejos. Como siempre venimos diciendo cuando hablamos de cada materia, ¿para qué se inventó este sistema? No pasamos para qué se inventó el aparato cardiovascular, ¿para qué sirve? Bueno, este sistema, la naturaleza lo tuvo que inventar, el sistema inmune, para defendernos de los microorganismos. Virus, bacterias, parásitos, hongos. Porque una bacteria se defiende de los virus y de otras bacterias, tiene sus mecanismos mucho más sencillos. Los mamíferos tienen mecanismos muy complejos. Es uno de los sistemas más complejos el sistema inmune. Hoy en día ya es una especialidad. Van a tener la materia, una parte en tercer año y tienen otra parte en sexto año. Una pelota, una bola de fuchibol. Un cúmulo, sí, una pelota, ¿está bien? Portugués, pelota de fuchibol. Bola de fuchibol. Bueno, eso es un nódulo. Así que hay órganos que tienen tanto tejido linfático que se forman estos nódulos. Ahora, los órganos que son linfáticos principalmente y que tienen otras funciones, pero la principal es linfática, son los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso y el timo, que son los que vamos a ver. Así que en realidad no deberían preguntarles nada del sistema inmunológico, histología. Yo se los explico a los profesores. Si en la clase el profesor les da una introducción, seguramente, que la vieron en primer año, linfocitos T y B, inmunidad humoral y celular, nociones básicas que saben de primer año. Si van a profundizar, hay libros de inmunología enormes que son además extremadamente complejos, porque la inmunología es una especialidad, hoy en día es una especialidad molecular. El sistema inmune funciona en base a combinaciones de moléculas. Y eso hace que se vea muy oscuro el tejido linfático y se vea muy basófilo todo el preparado histológico y con una enorme cantidad de células. Entonces, es un dato muy importante para ir a la parte práctica, al diagnóstico. El sistema
inmunológico desde el punto de vista de la anatomía y la histología está formado por órganos linfáticos, que son los ganglios linfáticos, el vaso y el timo, y la médula ósea. Esos son los órganos linfáticos. Y también hay tejido linfático difuso, o sea que no forma órganos, sino que está dentro de un órgano. Todos los órganos tienen defensa inmunológica. Entonces todos los órganos tienen una parte que es de tejido linfático. Todos. Si no, no se pueden defender. Y eso se llama tejido linfático difuso, hay en todos los órganos. En algunos órganos hay mucho tejido linfático. Y entonces se forman nódulos linfáticos. Un nódulo es como, todo es una especialidad molecular. O sea, hay que saber muchísimo de bioquímica para ser inmunólogo. Muy bien. También podemos dividir a los órganos del sistema linfático en primarios y secundarios. Los primarios son los órganos que fabrican linfocitos y son la médula ósea y el timo. Esos fabrican linfocitos. También se puede poner como primario lo que se llama GALT, que es el tejido linfático asociado al tubo digestivo gastrointestinal, por eso la G. El aparato gastrointestinal, el tubo digestivo, tiene muchos linfocitos, porque estamos comiendo todo el tiempo cosas contaminadas. Y entonces tiene mucha cantidad de linfocitos y también se puede considerar un órgano o un tejido linfático primario, o sea que fabrica linfocitos. Y después los secundarios son órganos donde no se fabrican linfocitos, y son los ganglios linfáticos, el vaso y todos los demás tejidos del sistema inmune, que están en todos los órganos. Y hay infinidad de enfermedades por falla del sistema inmune. Ahora, en histología, y esto también se los comunico a los profesores cada vez que vamos a tomar examen, el tema no es sistema inmune, el tema es órganos linfáticos. Hay que conocer los órganos linfáticos, la parte histológica, la parte microscópica, y en anatomía, la parte anatómica. El funcionamiento es dos palabras que tienen que saber, porque sería imposible que aprendan ahora el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, el tema es órganos linfáticos. Los órganos linfáticos, desde el punto de vista histológico, lo que tienen en común es que están formados por tejido linfático. El tejido linfático, o en ahí, es un tejido conectivo, pero que tiene, la mayoría son linfocitos, en lugar de ser la mayoría fibroblastos o fibrocitos. Un tejido conectivo con una mayoría de linfocitos. El tejido linfático es un tejido que se ve oscuro en los preparados, muy basófilo se ve. ¿Por qué? Porque es un tejido que tiene muchos linfocitos. Los linfocitos tienen un núcleo con cromatina densa,